El género de terror es todo un fenómeno en la actualidad. Desde hace siglos la literatura ha explotado este género, desde Horace Walpole hasta Mary Shelley y su famoso Frankenstein. En el último siglo el género ha tenido un desarrollo enorme, tanto en literatura como en el cine, con todo tipo de situaciones y seres aterradores. Los videojuegos también han adaptado este género, con ejemplos como la saga Silent Hill o Alan Wake. Pero más allá de la ficción también se ha explotado la realidad de estos fenómenos, con una gran atracción por conocer los fenómenos paranormales. Lo cierto es que este interés por el terror no es nada nuevo. El miedo a lo desconocido, en especial la muerte y el más allá, es inherente al ser humano y lleva presente en nuestro imaginario durante milenios, apareciendo en leyendas y mitos de épocas y culturas muy diferentes. Este terror a lo que nos es desconocido ha motivado muchas historias protagonizadas por seres extraños o monstruosos y fenómenos sin explicación, que se han repetido a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo eran las historias de terror en el pasado más remoto? Para responder a esta pregunta debemos retroceder a la antigüedad, en concreto a Grecia y Roma. Aunque ya existían historias de terror, fueron estas dos civilizaciones las que más las desarrollaron, con numerosos testimonios que han llegado hasta nosotros y que nos presentan historias que no difieren mucho de las que conocemos hoy en día. Hoy conoceremos algunas de esas historias, recogidas por autores tan importantes como lo son Plutarco o Plinio el Joven. En la tradición grecorromana los muertos se consideraban una fuente de contaminación espiritual, conocida como miasma. Por ello el contacto con ellos era limitado, y de hecho los enterradores se consideraban igualmente impuros. Pero por otra parte, cuidar de los muertos era muy importante, empezando por darles un funeral apropiado. Según sus creencias, cuando alguien moría de forma violenta o no recibía los oportunos rituales, se sentía ofendido y vagaba por el mundo de los vivos en busca de venganza. Este tipo de espíritu maligno se conocía como Kakodaimon en Grecia y como Lemur en Roma. Para evitar los males que traían, era necesario aplacarlos mediante ofrendas. En Roma se celebraba para ello la Lemuria, donde se tiraban habas negras y se hacían sonar cacerolas a medianoche para espantarlos. También se protegía a los más pequeños usando la bula para los niños y la lúnula para las niñas. Este miedo tan evidente a los malos espíritus quedó registrado por diferentes autores, que cuentan historias de apariciones y diferentes hechos paranormales, pero también lo usan como un tema poético. Sobre este último caso tenemos el poema 28 del libro primero de las Odas de Horacio, donde el espíritu de un marinero que murió en un naufragio exige que se le entierre espolvoreando arena 3 veces sobre su cuerpo. De esta forma el alma puede abandonar el plano terrenal, una situación que el espíritu odia tanto que amenaza con castigar a aquel que no cumpla con su deseo. Plauto incluso llegó a escribir una obra cómica que lleva por título Mostelaria, el fantasma, una adaptación de otra del mismo nombre escrita por el ateniense Filemón. En ella intentan engañar al padre del protagonista para que no entre en la casa diciendo que está encantada. Se inventan que un hombre fue asesinado dentro, le robaron y ocultaron el cuerpo, y que por ello la maldice con su presencia. Aun siendo obras de ficción, las descripciones de los espíritus siguen la creencia de su presencia por no haber recibido un funeral o morir antes de tiempo. La historia de fantasmas más famosa que conocemos la cuenta Plinio el Joven en una carta dirigida a Lucio Licinio Sura, 3 veces cónsul y amigo de Trajano. Es interesante porque con ella busca aprender más sobre hechos sobrenaturales, algo que deja claro desde el principio. La falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti de enseñarme. De esta forma me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o si por el contrario son sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo. Tras contar una aparición al senador Curtio Rufo, procede a narrar una historia que protagonizó el filósofo Atenodoro Cananita, maestro de Augusto, durante un viaje a Atenas. Estando en la ciudad vio una casa enorme que estaba en venta, pero por un precio demasiado bajo. Extrañado, preguntó a los vecinos el por qué. La respuesta fue que la casa estaba habitada por un fantasma, el cual aparecía por las noches arrastrando ruidosamente unas cadenas y asustando a los inquilinos. Estos, aterrados, acababan marchándose, de modo que la casa volvía a estar en venta, bajándose el precio para atraer a compradores que no conociesen la historia.
Pero en lugar de asustarse, Atenodoro compró la casa para comprobar si la historia era real. Para evitar que el miedo le hiciese imaginar ruidos, se puso a escribir para así mantener la mente ocupada. La noche transcurría con normalidad. El silencio era absoluto. Atenodoro estaba solo en esa parte de la casa. De repente, empezó a oírse un sonido metálico, débil, distante. Poco a poco va sonando más fuerte y cada vez más cercano. Cadenas. Se arrastran por el pasillo hasta quedarse junto a la puerta. Vuelven a sonar, esta vez más allá de la entrada, dentro de la habitación. Atenodoro se gira. Entre él y la puerta hay un anciano delgado y sucio, con el pelo erizado y la barba larga, con grilletes en los tobillos y cadenas en las manos. Levanta uno de sus dedos y le indica que se acerque. Pero el filósofo vuelve a centrarse en sus documentos con aparente tranquilidad, levantando la mano para indicarle que espere. El espíritu, impaciente, hace sonar las cadenas con cada vez más fuerza. En cuanto termina, Atenodoro coge un candil y se levanta. El espíritu repite la señal, para acto seguido dar la vuelta y dejarse seguir a paso lento. En cuanto ambos llegaron al patio, el espíritu se desvaneció en un punto concreto, que Atenodoro marcó con hojas y hierba. Al día siguiente avisó a los magistrados e hizo excavar el lugar indicado, donde aparecieron huesos y unas cadenas. Los restos recibieron un funeral a cargo de la ciudad y fueron enterrados, tras lo cual el fantasma no volvió a aparecer. Esta historia es muy interesante porque sirvió de precedente para el género de terror siglos más tarde, con un fantasma que aparece físicamente y el transcurso de la acción en un edificio de grandes dimensiones, como ocurre con los castillos en época romántica. Y por último, la presencia de la noche y el silencio. En relación a esta historia, conocemos otra con un desarrollo muy similar, aunque es una obra de ficción que pretende parodiar este tipo de sucesos. Nos referimos al Amante de las Mentiras, que fue escrita por Luciano de Samosata, ligeramente posterior a Plinio. En este caso se trata de una casa en Corinto que lleva años vacía debido a un espíritu que asusta a sus habitantes, y que por ello está casi en ruinas. Un filósofo llamado Arignoto entró en la casa decidido a pasar la noche. El espíritu, también delgado y sucio como el anterior, apareció para asustarle, e igualmente el filósofo lo ignoró. Esta vez lo repelió recitando unos conjuros egipcios, y al día siguiente excavaron el lugar en el que había desaparecido. Encontraron unos restos, y tras enterrarlos apropiadamente, las apariciones cesaron. La diferencia principal en este caso es que el espíritu era violento y trató de atacar al personaje en varias ocasiones, además de mostrar el uso de magia para espantarlo. Los espacios malditos son una constante en las historias sobre fantasmas. Según las creencias clásicas, si alguien era asesinado y no recibía justicia por ello, su espíritu habitaría ese lugar, algo que también está presente en historias más recientes. Plutarco menciona un caso en su vida de Simón, el cual tuvo lugar en su ciudad natal, Queronea. El protagonista era un hermoso pero duro joven, llamado Damón, del que se enamoró un oficial romano mientras sus tropas invernaban en la ciudad. Tras enviarle regalos para intentar ganárselo, Damón temió que el despechado oficial pudiese tomar represalias contra él o su ciudad, de modo que reunió a un grupo armado y lo asesinaron durante un ritual. Esa misma tarde también asesinaron a los magistrados, los cuales habían condenado el asesinato de esa mañana. El general Lucio Lúculo llegó por casualidad y se unió a la investigación, pero con los asesinos en el exilio decidió marcharse con las tropas, perdonando a los habitantes. Estos convencieron a Damón para que volviese, nombrándole incluso gimnasiarco, un puesto importante. Pero mientras estaba en los baños, fue asesinado a traición. Desde entonces y durante muchos años, aquellos que entraban en los baños oían gemidos y veían sombras, siendo tan aterradores que los baños fueron abandonados y la entrada se tapió. Aún así, los vecinos decían seguir escuchando y viendo cosas extrañas por los alrededores. Otra historia que ha llegado hasta nosotros nos habla de una habitación en particular, la cual tuvo relación directa con Augusto. La cuenta Suetonio en su vida de Augusto, cuando habla de la villa familiar de Octavio en Velitrae, cerca de Roma. Los vecinos aseguraban que el futuro emperador había nacido en esa casa, y que de pequeño dormía en una pequeña habitación que solía compararse con una despensa. Sin embargo, esta habitación no era para nada un lugar deseable. Dentro, según contaban, ocurrían cosas terribles, en especial a aquellos que entraban sin antes haberse purificado.
Suetonio relata entonces el último caso conocido. Un hombre que acababa de comprar la casa decidió dormir en la habitación maldita. No se sabe si por desconocimiento o por probar si las historias eran ciertas. La noche transcurría normal, pero tras varias horas el hombre se despertó. De repente, una fuerza extraña lo levantó de la cama y lo lanzó contra la puerta, dejándolo herido en el suelo hasta que fue encontrado por la mañana. En este caso desconocemos si hubo un asesinato o algún evento violento, y tampoco tenemos más detalles sobre los hechos paranormales en sí o si estos siguieron ocurriendo. Este suceso, no obstante, es importante por tratarse del primer caso documentado de un posible poltergeist, ya que implica el movimiento de una persona de forma inexplicable, además de ser una presencia violenta. Pero los espíritus, en ocasiones, se aparecían para dar un mensaje. Tenemos más casos documentados, como la ya mencionada aparición a Curtio Rufo por parte de una mujer que se identificó como el genio tutelar de África, que le sugirió volver a Roma para perseguir una brillante carrera política. Otras veces la aparición en sí no era lo único siniestro. A veces, un espíritu podía pronosticar la muerte de alguien, o incluso atraerla él mismo. Un caso que destaca sobre los demás estuvo protagonizado por uno de los asesinos de Julio César, Marco Junio Bruto, que fue recogido por Plutarco. Durante la conocida como Guerra de los Liberadores, Bruto y Casio se hicieron con todas las provincias orientales. El avance de Octavio y Antonio hizo que ambos generales marchasen hacia Macedonia para hacerles frente, atravesando el Helesponto desde Asia. Según Plutarco, Bruto solía dormir poco y exclusivamente por la noche, pero desde el comienzo de la guerra se acostumbró a dormir un poco por la tarde, y de este modo dedicar la noche a distintos asuntos de importancia. Justo antes de abandonar Asia, durante la madrugada, Bruto estaba ocupado planificando la operación, solo en su tienda y con una iluminación débil. En medio del silencio absoluto, escuchó como si alguien se estuviese acercando a la tienda. Su primer pensamiento es que se trataba de algún oficial, con los que solía reunirse de madrugada, pero en cuanto miró, vio una figura aterradora a su lado. Recuperado del susto, reunió valor y le preguntó: «¿Quién eres tú, seas un dios, un hombre, y qué te ha traído aquí?». El espíritu, para su sorpresa, le respondió: «Soy el genio maligno, Bruto, y me verás en Filipos». Bruto le respondió desafiante: «Ahí te veré». En cuanto desapareció, avisó a sus sirvientes, pero ninguno de ellos escuchó ni vio nada. Se quedó despierto hasta el amanecer, cuando fue a hablar con Casio, un seguidor de Epicuro y por tanto alguien muy escéptico. Aseguró que la aparición eran imaginaciones suyas, una mala jugada de la mente o una pesadilla. Sea real o no, lo cierto es que 2 meses después se enfrentó al triunvirato en Filipos, sufriendo una desastrosa derrota que le llevó al suicidio. El fantasma supuestamente volvió a aparecer la noche anterior a la batalla. Esta aparición, por tanto, pronosticó su muerte, representando la venganza por el asesinato de César, en el cual participaron ambos hombres. Sean reales o mera ficción, estas historias nos permiten conocer la visión que se tenía en la antigüedad de los fenómenos paranormales. Vemos también cómo los elementos básicos de estas historias siguen siendo los mismos que solemos asociar ahora a los casos paranormales. Como hemos dicho al principio, los humanos sentimos fascinación por lo desconocido y por lo que no tiene explicación, y este tipo de fenómenos son capaces de despertar en nosotros una mezcla de misterio y terror. Por ello, y a partir de experiencias reales y del folclore, se ha buscado transmitir estas sensaciones mediante la literatura, la cual ha hecho uso de los elementos comunes que ya hemos visto. Esto ha permitido prolongar las historias originales a lo largo de milenios, adaptándolas a las diferentes épocas y creencias, llegando así hasta nuestros días. Así que cada vez que veas una película sobre fantasmas o mansiones encantadas, piensa en lo antiguo que es realmente ese relato, y también que seguramente tiene una base real.